Dios te bendiga en esta noche. Esta es una noche especial para nosotros. Una noche de los cultos de semana donde vamos a estudiar la palabra del Señor. Y en esta noche yo quiero invitarte para que tú estés con nosotros en oración para llevar este estudio, este servicio a la presencia del Señor. Te invito. Señor, en esta noche nosotros llegamos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Señor, esta noche nosotros queremos profundizar en ella y te pedimos, Dios, que tú nos des dirección, que tú nos des sabiduría, que tú abras nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros ojos, para de tal manera que podamos inquirir en ella y aprender de ella, Señor. Padre eterno, que podamos alimentarnos, que podamos, Dios mío, esta palabra producir el fruto por el cual fue enviada, Señor. Nosotros te damos gracias en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Montañas se moverán, cadenas se romperán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Vivimos por ti, haz tu obra aquí. Vivimos por ti, haz tu obra aquí. Hoy me entrego a ti, haz tu obra aquí. Muévete ya, muévete ya. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos, porque hoy vemos milagros en este lugar. Vivimos por ti, haz tu obra aquí. Vivimos por ti, haz tu obra en mí. Vivimos por ti, haz tu obra aquí. Muévete ya, muévete ya. Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo se acerca. Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo se acerca. Hay un milagro. Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves
sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo se acerca. Muévete ya. Muévete ya. Muévete aquí. Muévete ya. Vivimos por ti. Haz tu obra en mí. Vivimos por ti. Haz tu obra en mí. Hoy me entrego a ti. Haz tu obra aquí. Muévete ya. Muévete ya. Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo se acerca. Decláralo. Hay un milagro en este lugar. Cuando te mueves hay sanidad. Hay un milagro en este lugar. El cielo se acerca. Muévete ya. Muévete ya. Muévete ya. Muévete ya. Vivimos por ti. Haz tu obra aquí. Vivimos por ti. Haz tu obra en mí. Hoy me entrego a ti. Haz tu obra en mí. Muévete ya. Muévete ya. Muévete ya. Muévete ya. También en esta noche nosotros queremos ofrendar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es parte de nuestra adoración. Nosotros vamos a Él presentando de lo que Dios nos ha dado, le damos de lo que Él nos ha dado y lo damos con acción de gracia, con gozo y alegría. Y en esta noche tú puedes, en la pantalla tú vas a encontrar cómo tú puedes diezmar y cómo tú puedes ofrendar. Tú lo puedes hacer a través de la página de la iglesia, lo puedes hacer a través de texto o lo puedes hacer enviando tu ofrenda y tu diezmo por correo. Así que busca la información en la pantalla y en ella te va a dar toda la forma en cómo tú puedes ofrendar y cómo puedes diezmar. Yo te invito para que oremos al Señor y demos gracias por nuestras ofrendas. Señor, en esta hora nosotros te damos gracias por nuestras ofrendas. Te pedimos, Dios mío, que tú la tomes como una acción, como una ofrenda de olor grato ante tu presencia. Señor, nosotros te damos gracias por tu provisión. Te damos gracias siempre porque tú, Señor, tú eres el Jehová Jireh, el que provee para nuestras necesidades, que en medio de nuestras dificultades tú estás con nosotros, Señor, y siempre abres puertas y abres caminos para tus hijos, Señor. Nosotros te damos gracias, Señor, porque te damos de lo que tú nos has dado, Señor, de lo que tú has puesto en nuestra
nuestras manos nosotros te ofrendamos a ti, Señor, lo que a ti pertenece y te damos gracias por ellos. Bendícelos. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a todos aquellos, Dios mío, que ofrendan, todos aquellos que cooperan, todos aquellos que diezman y todos aquellos, Dios mío, Señor, que ponen sus recursos a los pies y al servicio del Señor. Señor, bendícelos con tu bendición que no añade tristeza ni dolor con ella, Señor. Y aquellos que no pueden diezmar ni ofrendar, también los presentamos para que tú, Dios mío, Señor, para que tú, Dios mío, trabajes y ministra sus vidas, Señor, Padre eterno, y que ellos puedan ver, Dios mío, la bendición que hay cuando nosotros damos, como nosotros ofrendamos, Señor, Padre eterno, porque aún de lo poco que tú nos das, Señor, nosotros como la viuda, Señor, que no tenía, Señor, solamente una pequeña moneda y la dio completa, Señor. Nosotros podemos también ofrendar y dar para ti, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor. Y nosotros te damos gracias por cada uno de ellos, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo, nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga. También queremos informarte que la página de la iglesia tú vas a tener los recursos de de videos, los recursos de los estudios que hemos dado anteriormente están en la página. Usted puede pasar a la página del COG Monticello y allí encontrar las predicaciones y los estudios bíblicos de los días anteriores. En caso de que usted no haya perdido uno de los estudios, uno de los mensajes, usted puede ir a accesarlo y poderlo disfrutar de la palabra del Señor. Así que te invitamos para que visites la página y te enriquezcas con la palabra del Señor. También queremos informarle a todos los padres que todos los domingos estamos poniendo en la página las lecciones de los dos grupos de niños, de los niños de los párvulos, los pequeñitos, y también de los niños de 7 a 12 años. Usted puede accesar también estos videos de estas clases, ustedes los pueden también accesar en la página de la iglesia. Es bien importante cuando nosotros como padres instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor y en el temor del Señor. No dejes a tus hijos sin una instrucción en cada semana. Señor, saca tu tiempo para que ellos también puedan estudiar la palabra del Señor y puedan instruirse. Este es un tiempo muy importante para que ellos puedan ir y profundizar también en la palabra del Señor. Así que te invito, si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta de cómo tú accesar el material para tus niños, pues nos puedes llamar o tú nos puedes llamar o nos puedes enviar mensajes a través de la página. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y esperamos que puedas utilizar los recursos que están a tu disposición. Y en esta noche, pues, nosotros queremos estudiar la palabra del Señor. El domingo estuvimos predicando sobre el ataúd en Egipto. Y hoy en el estudio bíblico queremos incluir, queremos que vayas con nosotros a estudiar la palabra del Señor para una serie de detalles que no se cubrieron en el sermón, y queremos hoy pues entonces profundizar en el estudio bíblico en esos detalles. Y yo te invito para que tú busques la escritura que va a estar en Josué 24, 32 y 33. No, Josué 24, 32, perdón. Y para que vayas con nosotros en el estudio bíblico de hoy. También estamos incluyendo en la página, estamos incluyendo el material que incluye copias de la presentación que está en pantalla. Así que nosotros te invitamos para que también la bajes, y si lo puedes hacer antes, para que puedas tener cómo estudiar, ir conmigo en el estudio bíblico, sería una de gran ayuda para ti. Así que en Josué 24, 32 dice la palabra del Señor: y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, y en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José.
Eso dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que esta palabra hoy nos ministre en nuestra vida, que esta palabra hoy sea un caudal de bendición y que nosotros podamos descubrir una serie de detalles que hay en la Escritura que quizás no hemos visto en nuestras lecturas anteriores. Como yo les predicaba el domingo, Josué fue fiel al Señor en su vida mientras vivió. Y aunque fue un pequeño jovencito, quizás de 15, 16 años, cuando fue vendido como esclavo, eso no impidió que lo que José había aprendido del temor del Señor, él lo perdiera. Él fue vendido como un esclavo por sus hermanos. Pasó rechazo de sus hermanos, la humillación. Ellos lo tiraron en una cisterna vacía y aunque después por medio de reclamo de uno de sus hermanos decidieron venderlo mejor como esclavo. Y este esclavo fue llevado por unos mercantes madianitas y fue vendido en Egipto a Potifar. Así que este muchachito, que era un niño, un jovencito, se fue con lo que él tenía, hasta su capa de colores, que era algo que él apreciaba, que él estimaba porque era un regalo especial de su papá. Y a lo mejor quizás para nosotros esto en este tiempo no significa nada, porque nosotros estamos acostumbrados a la ropa de colores, estamos acostumbrados a todo eso en este tiempo. Pero si usted se remonta a los tiempos bíblicos, donde no había ese despliegue de colores que nosotros exhibimos en este tiempo. En los tiempos bíblicos eran vestidos de pieles, eran vestidos así que eran colores brown, negros, cremas, quizás blanco. Y los que tenían dinero, que casi siempre eran los reyes, la gente de dinero, eran los únicos que podían tener algo que fuera de color. Los sacerdotes, que tenían piezas especiales de vestimenta que se teñía de diferentes colores, que eran a veces de moluscos del mar, eran de plantas que sacaban el tinte para teñir esas telas. Así que imagínense, esto es una familia, una familia que es que no es una familia acomodada. Y es una familia que tiene un hijo con una capa de colores. Eso creó la envidia de sus hermanos. Eso creó los celos de los hermanos. Eso creó resentimientos. ¿Por qué? Porque solamente Jacob se la dio a José y a ninguno de sus otros hijos tenía nada de eso. Es como cuando nosotros hacemos acepción de personas con nuestros hijos y queremos más a un hijo que al otro y lo dotamos de más regalos y le hacemos concesiones especiales a uno y no se las hacemos a los otros. Así que ese tipo de resentimiento se fue creando en ellos a tal punto que cuando José va al campo a buscarlos para darle un informe a su papá de cómo ellos estaban, él se fue con su capa de colores. Y a la distancia se divisaba a José cuando venía con la capa de colores. Me imagino que venía corriendo y quizás el viento le daba y se la soplaba. Y eso deslumbraba a distancia. Así que ya desde que ellos lo vieron a distancia, ellos dijeron, esta es la oportunidad que nosotros tenemos para deshacernos de este muchacho. Y ustedes conocen la historia y yo no quiero repetir parte de lo que prediqué el domingo, simplemente quiero llevarlo para que usted entienda por qué razón José fue fiel en su vida. Y recalco el punto de que era un niño, era un joven que fue sometido a esa humillación por parte de sus hermanos. Pero en esto uno ve la providencia de Dios, cómo Dios nos lleva a los sitios específicos para empezar el plan de Él. Y aunque nosotros no lo entendemos, porque José no lo entendió, José no entendía qué estaba pasando, pero sí, Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios sabía que estaba llevándolo al lugar correcto. Y eso es lo que yo quiero cubrir hoy, porque en Siquén era el lugar correcto para que este evento pasara con José. Así que nosotros
como les dije el domingo, el que José tuviera unos sueños y se los contara a su papá y se los contara a sus hermanos, que esos sueños también les afectaron. Esos sueños también, ellos se veían como que iban a estar humillados y que José iba a sobresalir. Así que todas esas cosas influyeron en esa actitud de sus hermanos hacia él. No hay justificación para eso, porque no hay ninguna justificación para hacer el daño que le hicieron, pero esto, aquello que sucedió, Dios lo utilizó para bien. Así que en medio de ese rechazo, de su humillación, él le fue fiel al Señor. Ellos lo venden, llega a Egipto, pero allá en Egipto él pasó muchísimos eventos también. Entre esos tuvo que estar en la cárcel. Él fue acusado de cosas que no había hecho y terminó en la cárcel. Pero en la cárcel Dios le dio gracia. En la cárcel Dios estaba con él. Porque donde quiera que a él lo ponían, él era fiel al Señor. Y la pregunta para nosotros es, ¿y nosotros le somos fieles al Señor? No importa la circunstancia donde que estemos pasando. Que muchas veces cuando todo está bien, cuando todo está bollante, cuando todo está bien, nosotros estamos contentos y le somos fieles al Señor. Pero a veces cuando llegan los momentos difíciles, cuando llegan nuestras crisis, nosotros le fallamos al Señor. Y esto es un llamado, es un ejemplo. Él era un niño simplemente, un simple niño, un jovencito que le fue fiel a Dios en medio de todas sus circunstancias. A José no lo afectó la pobreza, a José no lo afectó la esclavitud, a José no lo afectó la humillación de sus hermanos, el odio y el desprecio. A él no le afectó nada de eso, pero de la otra parte tampoco le afectó el poder, tampoco le afectó la fama, tampoco le afectó las riquezas cuando él llegó a estar el segundo en el trono. Y eso es otra lección para nosotros, una lección que nos enseña que nosotros, no importa dónde estemos abajo o estemos arriba, nosotros tenemos que serle fiel a Dios. Aleluya, tenemos que ser fiel a Dios, no importa cuál sea la circunstancia. Como les dije, él llegó a ser el segundo en el trono. Y ahora yo te invito para que tú reflexiones. Yo voy a hacer una paradita aquí para que nosotros reflexionemos sobre cómo fue José, sobre la fidelidad de José en su vida. Evalúa quién te ha humillado, quién te ha rechazado a ti, quién te ha despreciado, a quién tú tienes que olvidar y qué tienes tú que olvidar y a quién tú tienes que perdonar. Porque José perdonó a sus hermanos. Ellos trataron de hacerle mal, pero Dios lo convirtió en una bendición. Pero fue porque José tuvo perdón en su corazón para sus hermanos. Si no lo hubiera tenido, no hubiera pasado lo que sucedió con él. Así que, ¿a quién tú tienes que perdonar? ¿Qué tú tienes que olvidar? ¿Qué tú tienes que hacer? Hazte un recuento en la mente. ¿Quién es alguien que te ha humillado, que te ha herido, que te ha herido tus sentimientos, que te ha herido tu estima, que te ha hecho algo? A lo mejor quizás ha sido alguien que mojaba contigo el pan en la mesa, alguien quien tú tenías bien cerca de ti, y a lo mejor esa persona a la que más le serviste, a la que más te entregaste, a la que más favores le hiciste, a la que más tú caminaste con ella, a lo mejor esa persona te traicionó. Y ¿cómo está tu corazón en esa circunstancia? José nos enseña que nosotros no podemos albergar en nuestros corazones maldad, que nosotros no podemos albergar resentimiento, porque eso nos lleva a la amargura. Y otra pregunta, ¿qué pruebas tú estás pasando? ¿O qué pruebas tú has pasado que están formando tu carácter? Que Dios está usando para formar tu carácter. Y a lo mejor quizás te has colgado en la prueba. A lo mejor quizás has reaccionado en la prueba no de la forma que Dios esperaba, pero hay oportunidad todavía, hay oportunidad para uno decir, caramba, la próxima vez que me pase por una crisis como esta, yo voy a reaccionar de una manera diferente. Yo voy a ver las cosas desde la parte de arriba, desde la forma espiritual. Yo voy a mirarlo desde el punto de vista de Dios y yo voy a
mi actitud va a ser una actitud diferente. Cada vez que tú pasas una prueba es una fortaleza que Dios está creando en tu carácter. Y cuando vienes a ver, ya Dios crea el carácter a través de las crisis y de las pruebas, del carácter que Él necesita que tú tengas para el plan que Él tiene para tu vida. Y hasta que tú no te gradúes de esta etapa, tú no puedes pasar a la segunda. Esta etapa es el desarrollo de tu carácter y Dios lo desarrolla a través de las pruebas y de las tribulaciones. Yo creo que es bueno que para esta parte tú analices en oración qué parte de tu carácter Dios quiere fortalecer. ¿Qué parte de tu carácter Dios ha diseñado estas pruebas para fortalecerlo? Porque las pruebas que Dios hace son unas pruebas que son, yo le digo, quirúrgicas. Él tiene exactamente cuál es la parte de tu carácter que Él quiere cambiar y Él diseña una prueba para hacer ese cambio. Muchas veces fracasa no porque Dios permita que fracase, no, porque nosotros reaccionamos de la manera incorrecta. Muchas veces si a nosotros nos tocara lo que le pasó a José, que nos quitan la capa de colores, ¿cómo tú reaccionarías cuando a ti te quiten la capa, que es un regalo especial que no lo tiene nadie, que no hay nadie en la vecindad que tenga una capa de colores? Y tú eres el nene lindo de la vecindad porque todo el mundo te tiene que mirar y admirar tu capa. Y si te la quitan violentamente, ¿cómo tú reaccionarías? ¿Le caerías encima? ¿Cómo tú reaccionarías a eso? ¿Pelearías? ¿Te enfogonarías? ¿Te molestarías hasta la enésima potencia con ellos? ¿Nunca le perdonarías eso? ¿Cómo tú reaccionarías? La forma en que reaccionó José fue perdonando todas las ofensas de sus hermanos. Okay, vamos a dejar esta parte ahí, que es la parte de la fidelidad de José en la vida. Si ya te he dado las preguntas para que reflexiones, toma tu tiempo y reflexiona con estas preguntas. Te voy a dar 2 o 3 minutitos para que en tu libreta tú escribas cuáles son tus reflexiones acerca de estas preguntas que yo te he hecho. Pausa. Acción. Vamos entonces a la segunda parte. La segunda parte es la fidelidad de José en su muerte. Nosotros leímos en el sermón del domingo que en Génesis 50, 25 al 26. Génesis 50, 25 al 26. Que dice, hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y os haréis llevar de aquí mis huesos. O sea, le está diciendo, ustedes me van a prometer a mí que cuando Dios los visite y los saque de aquí, ustedes se van a llevar mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y entonces, esta palabra del Señor, pues esto nos lleva, que yo le explicaba que el pueblo de Israel, después que murió José, José, llegó un momento en que se levantó un nuevo faraón que no conocía a José ni quién era su familia, y ellos habían crecido tanto que este pueblo llegó esclavo. Este pueblo estuvo esclavo 430 años. Así que el texto bíblico en Génesis dice que ellos embalsamaron a José y lo habían puesto en un ataúd en Egipto. Pruebas arqueológicas demuestran que en Gosén en los territorios donde estaban los israelitas, había un tipo de pirámide pequeña, no como las que se usaban para los faraones, pero un tipo de pirámide pequeña, y que se cree que ahí era que estaba el ataúd de José. Y eso permaneció en el territorio donde estaba el pueblo de Israel en Egipto, que era un recordatorio
de que cuando Dios viniera a visitarlo y los sacara de Egipto, ellos no podían dejar los huesos de José allí. Ellos se iban a llevar la momia en el ataúd que los egipcios habían preparado. El ataúd de la momia de José es el segundo cuerpo que se embalsama de acuerdo a la escritura, en la escritura bíblica. Solamente están esas dos cosas. El otro caso que hay es el caso de Jacob, que José hizo que lo embalsamaran. Y eso está en Génesis 49, del 28 en adelante. Está donde ellos embalsamaron a Jacob y lo llevaron a enterrar en la cueva de Macpela. José hizo una caravana con todos sus hermanos. Él hizo una caravana donde el faraón envió los oficiales y envió un gentío de gente de egipcios que acompañaron a José hasta la cueva de Macpela. Y esto pues nos trae también otro punto de que el primero que fue esclavo de todos ellos fue José. Y aun cuando lo dejaron ir a enterrar a su padre, ellos no lo dejaron ir solo. Ellos enviaron gente egipcia que fueron con él para que, aunque era el segundo en el trono, seguía con los rastros de la esclavitud. Bueno, ya les di los dos casos de embalsamamiento que hay. El contraste entre uno y el otro es que en el caso de Jacob, Jacob no se enterró en Egipto. Jacob se llevó directamente, después que terminaron el proceso del embalsamiento, que son alrededor de 60 días, ellos se lo llevaron y José lo llevó con todos sus hermanos a enterrarlo a la tierra de Canaán, en la cueva de Macpela, que era una porción que había comprado Abraham. Así que entonces la pregunta es, ¿por qué José no hizo que sus huesos fueran y lo enterraran donde estaba Abraham y donde estaba Isaac? ¿Por qué él no pidió que se lo llevaran allá? En el caso de José pidió lo diferente. José dijo, no, yo me quedo en Egipto, y cuando Dios visita al pueblo hebreo en Egipto y se lo saque de allí, mis huesos se van con ellos. Gloria sea al Señor. Así que vamos entonces a pasar al punto donde yo quiero llegar, que es al punto de la porción de la escritura que yo leí hoy, que dice que a dónde lo llevaron a enterrar. Que ellos lo llevaron a enterrar. Lo llevaron a enterrar en Siquén. Y ahí es que nos vamos a enfocar en este estudio de hoy ¿por qué en Siquén y por qué no en la cueva de Macpela, donde enterraron el cuerpo de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué no lo enterró donde estaban el papá, el abuelo y el bisabuelo, más las esposas de ellos? Él no escogió para que lo enterraran ahí. Así que Josué fue y lo enterró en la tierra de Siquén. ¿Y por qué en Siquén? Es la pregunta. Y esa es la que vamos a contestar ahora. Así que vamos a buscar la porción de la escritura donde nos explica por qué en Siquén. Pausa. Ok, vamos entonces a buscar, vaya conmigo en la escritura y vamos a ir por qué razón José escogió Siquén y por qué no escogió la cueva de Macpela en Hebrón para enterrar su cuerpo. ¿Por qué lo enterraron en Siquén? Y si usted va conmigo a Génesis 12, del 1 al 7, yo lo vamos a coger del 6 al 7. Génesis 12, del 6 al 7.
aparece una de las primeras referencias que se hacen hacia esta ciudad de Siquem. Y dice la palabra del Señor, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hasta el Neguev. Así que Abraham, la primera parada que él sale sale de Ur de los Caldeos y se va a Harán, y en Harán él se queda en Harán, y entonces de ahí el Señor vuelve y le habla, y él entonces parte hacia el territorio cananeo. Así que la primera parada que hace Abraham en tierra del cananeo es en Siquem. Y eso es muy significativo, porque aquí el Señor se le aparece, le dice: esta es la tierra que yo te voy a dar. Como dice el versículo 6, y dice, y se le apareció el Señor y le dijo, y se le apareció el Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Así que esta es la primera aparición que Dios le hace a Abraham en tierra del cananeo, y allí edificó su primer altar. Él edificó 4 altares en la tierra de Canaán. Yo les voy a dar, esta porción tiene los primeros 2, y yo le voy a dar de asignación que usted busque los próximos 2. Así que el primero de ese altar fue en Siquem, el segundo fue en Betel, que está en esta misma porción. Usted busca los otros 2. Y después, pues si acaso, pues me envía la respuesta para yo saber que usted hizo la asignación. Así que es significativo que se escogiera Siquem, porque es el lugar donde Dios se le aparece, es el lugar donde Dios le da la promesa. Yo les dije que José fue fiel aún en su lecho de muerte, porque él creyó en las promesas del Señor. A quien primero Dios le hizo la promesa fue Abraham. Y el lugar donde lo enterraron, del lugar donde pusieron su momia, el lugar donde pusieron su ataúd, está todavía en Siquem. Así que eso es una muestra grande. Esta tierra yo te la daré, porque fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Así que él dijo, yo voy donde está la promesa. Abraham allí construyó un altar. Y vamos entonces, ¿por qué otra razón Siquem es importante? Siquem también es importante porque, por ejemplo, en Génesis 33, 18 al 30, vaya conmigo en la palabra. Busque usted también la palabra del Señor para que usted vea quién compró el terreno donde se enterró el cuerpo de José. El cuerpo de José dice en Génesis 33, del 18 al 30. Wow. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram. O sea, Jacob viene y es su primera parada cuando viene bajando, y dejó a Labán y va para encontrarse con con Esaú. La primera parada que la hace en Siquem. Repite el mismo patrón de Abraham. Y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y edificó allí un altar y lo llamó el Elohim Israel. O sea, es exactamente lo mismo de Abraham. Él llega allí, es su primera parada, cuando sale de la tierra de Labán, construye un altar y adora al Señor.
compró un pedazo de tierra en aquel lugar y allí hizo un lugar de estancia donde él estaba. Ve la importancia de Siquén. Siquén es un sitio donde se edifica un altar al Señor, y nosotros vamos a ver más adelante que Siquén es un lugar donde nosotros vamos y tenemos que tomar decisiones. Vamos a la próxima porción de la escritura de por qué Siquén es importante. Vamos a la segunda, vamos a ir a Génesis 35 del 2 al 4. Jacob para en Siquén, compra el terreno, hace un altar y adora al Señor en ese altar. Pero también, después que están allí y viven allí un tiempo, de los príncipes de Siquén, alguien se enamoró de una de sus hijas y la viola, y sus hermanos luego, los hijos de Jacob, holdan un plan y matan a los residentes de Siquén. Así que después de ahí ellos huyen y van de camino hacia Betel, al segundo lugar donde paró Abraham. Y dice la palabra del Señor en Génesis 35, de 2 al 4. Vamos a leerlo desde el primero. Dijo Dios a Jacob: levántate y sal a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. Y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y allí edificaré altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que han dado. O sea, ellos antes de ir para Betel hay que soltar los dioses. Y entonces eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Dios tiene un plan con nosotros. Dios nos lleva por diferentes paradas, pero en cada parada hay una misión que hay que cumplir. En Siquén tú tienes que tomar una decisión. Escogeos hoy a quién servir. ¿Vas a servir a Dios o vas a seguir tus propios deseos? Vas a seguir tus propias decisiones, vas a seguir tu propio plan. ¿Qué plan tú vas a seguir? ¿A quién tú vas a servir? ¿Vas a servir a Dios o vas a seguir lo que tú quieres hacer? Así que si tú te decides que tú vas a seguir lo que Dios quiere, tú tienes que soltar los dioses. Porque no puedes servir a Dios y a Mamón. Tú no puedes servir a Dios y las cosas que tienes en el corazón. Hay que ir a limpiar el corazón. Hay que sacar lo que hay en el corazón para entonces poder servir al Señor. Así que Él le dice a ellos: ustedes necesitan sacar los dioses ajenos. Y hay que limpiarse. Y hay que ceñirse y hay que mudar vuestros vestidos. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener una cota negra puesta y solamente ponerte una cotita blanca cuando vas para la iglesia. No. Es que nosotros tenemos que limpiarnos, tenemos que sacar los ídolos del corazón, tenemos que ceñirnos y tenemos que decidirnos: no, yo voy a servir al Señor. Ya yo no voy a estar en dos aguas, yo no voy a estar en dos caminos, yo no voy a estar queriendo seguir mis deseos y después complacer a Dios. No, eso no funciona de esa manera. Así que en Siquén tú tienes que tomar decisiones. En Siquén tú tienes que salir de los ídolos que tienes. ¿Qué ídolos tú tienes? ¿Dónde están tus ídolos? ¿Qué son los ídolos que tú tienes? Porque esos ídolos, pues hay que sacarlos. Los ídolos, tú no puedes caminar con los ídolos y seguir caminando como si nada estuviera pasando. Cuando tú buscas dónde está Siquén, esa es una parte que es importante. ¿Dónde está Siquén? Siquén, yo les dije que estaba, y en la pantalla ustedes van a tener el mapa donde se sitúa dónde está Siquén. Yo no sé si ustedes han leído en Deuteronomio que aparece, Moisés da unas instrucciones que cuando ellos lleguen a la tierra, ellos tienen que buscar, van a pronunciar las maldiciones de un monte y las maldiciones desde el otro. Y ustedes ven en pantalla, ustedes van a ver lo que está en el valle es la tierra de Siquén. Y ahí están los dos montes, el monte Ebal y el monte Jerezín, que son
los montes donde se promulgan las bendiciones y las maldiciones para que el pueblo de Israel supiera si obedecía al Señor, cuáles eran las bendiciones que tenían, pero si lo desobedecían, cuáles eran las maldiciones que tenían. Y esto fue aquí en Siquén. Aquí en Siquén es que están esos dos montes. Aquí en Siquén es que tú tienes que decir si tú vas a obedecerlo o tú vas a desobedecerlo. Todos nosotros, Abraham, Dios los llevó a Siquén. A Jacob los llevó a Siquén. Y a todos nosotros Dios nos tiene que llevar a Siquén, a donde tomemos la decisión de si obedecemos, Dios nos va a bendecir. Pero si desobedecemos, entonces tendremos las maldiciones, porque eso fue lo que nosotros escogimos. Es el lugar de la decisión que tú tienes que dejar los dioses y tienes que decidir si tú sigues la bendición de Dios o no la tienes. Y eso usted lo va a encontrar en Deuteronomio 28, 1 al 14 y en Deuteronomio 27, del 11 al 27, donde aparecen cuáles son las bendiciones y cuáles son las maldiciones que se iban a promulgar desde el monte Ebal y desde el monte Gerizim. Deuteronomio 28 del 1 al 14 y Deuteronomio 27 del 11 al 26. Y yo te voy a pedir que allá en tu casa tú saques tu tiempo y busques esas citas y tú las leas. Y la próxima cita que te voy a llevar en cuanto a esto es la de Josué 8, 30 al 35, porque en Deuteronomio aparecen las instrucciones que dejó Moisés, pero en Josué 8, 30 al 35 es donde aparece entonces el evento cuando Josué entonces en esa tierra que ya entró a la tierra prometida, pasó por esta ceremonia de la lectura del monte Ebal y del monte Gerizim. En esta ceremonia el arca se puso en el valle. Se dividieron las 12 tribus en dos grupos, 6 y 6. 6 tribus iban a promulgar las bendiciones en el monte Gerizim, y las otras 6 iban a estar en el monte Ebal y iban a estar diciendo las maldiciones. Así, y el arca estaba en el centro. La presencia de Dios estaba en el centro. Cuando tú llegas a tomar una decisión, Dios está ahí. Dios está esperando qué tú vas a hacer. ¿Qué tú vas a hacer con el llamado que Él te está haciendo? ¿Qué tú vas a hacer con el plan que Dios tiene para tu vida? ¿Tú vas a seguir haciendo lo que tú quieras? Tú vas a seguir haciendo todos los deseos de tu corazón y de satisfacerte a ti mismo. Yo quiero tener tiempo para disfrutar. Yo quiero tener tiempo para gozar. Yo quiero tener tiempo para lo que nunca yo hice. Yo quiero tener tiempo para mi familia. Yo quiero tener tiempo para hacer lo que yo quiero hacer en esta vida. Quiero trabajar, como decía Salia la semana pasada, el hombre que dijo, pues mira, la cosecha ha sido tan buena que yo voy a construir los nuevos, voy a derrumbar y voy a construir nuevos, los voy a hacer más grandes, los voy a llenar y después voy a decir, alma mía, jáctate, alma mía, sáciate, alma mía, deleítate en lo que tú has tenido. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú vas a seguir ese camino? Ese camino te trae maldiciones. No porque yo te diga que son maldiciones, porque las porciones de la escritura que te he dado te dice que si tú coges esa decisión, tú vas a maldecir tu vida y vas a maldecir la vida de tu familia. Pero cuando tú te decides hacer el plan del Señor y cuando tú decides seguir sus caminos, la historia es muy diferente. Dios te bendice, Dios te da bendición. Así que Josué 8, 30 al 35 da entonces cuáles son las bendiciones y cuáles son las maldiciones. Así que eso fue algo que todos los pueblos escucharon cuando aquella gente unió sus voces para leer las bendiciones desde el monte Gerizim y las maldiciones desde el monte Ebal. Y hay un contraste entre estos dos montes. Estos dos montes contrastan grandemente. El monte Ebal, que es el de las maldiciones, es un monte seco, desierto, un monte que no tiene color, no tiene verdor. Y el monte Gerizim es un monte verde, esplendoroso, con vida.
Y el Señor lo usó como contraste para que la gente se diera cuenta que cuando tú quieres hacer tu voluntad y quieres hacer lo que tú deseas y lo que tú anhelas y lo que tú sueñas en la vida, terminas en el monte Ebal con todas las maldiciones en tu vida. Si tú quieres cambiar el rumbo de tu vida y quieres ser feliz y quieres que Dios te bendiga, entonces es momento de moverte al monte Ebal y de decirle al Señor: Señor, yo te voy a servir, yo voy a dejar los dioses enterrados en Siquem, y yo me voy a purificar y yo voy a tomar la decisión de que yo te voy a servir y voy a hacer tu voluntad. Gloria sea el Señor. Así que eso es un punto importante, porque eso nos dice por qué razón Siquem era tan importante. ¿Ve la importancia de Siquem? Yo no sé si en esta noche tú quieras sacar un momentito y buscar cuáles son tus ídolos. ¿A quién tú tienes que pones antes que a Dios? ¿A quién tú le dedicas tu tiempo? ¿A quién tú les rindes pleitesía? Tú puedes enumerar a qué cosas tú estás poniendo antes que Dios. El trabajo es más importante que Dios. Tu familia es más importante que Dios. Tu belleza y tu glamour es más importante que Dios. En este tiempo Dios nos tiene encerrados en las casas. Si no tienes tinte de Clairol en tu casa, te salen las canas hacia afuera. Y si te pasa como a mí, que los salones de bellezas están escondidos y están cerrados y no tienes dónde hacer las uñas, termina con las uñitas como naturales, como Dios te trajo al mundo. Así que, ¿qué es lo que es más importante para tu vida? ¿Estás dispuesto tú a enterrar tus ídolos? ¿Cuáles son esos ídolos? ¿Estás listo tú para abandonar esos dioses? Si estás dispuesto a abandonarlos, tienes que enterrarlos, para que entonces pueda entrar la plenitud de Dios en tu vida. Otro punto importante de Siquem es que en Siquem es que cuando José va a buscar sus hermanos, es en Siquem. Eso se lo mencioné el domingo, que en Siquem es donde José es enviado desde Hebrón. Fue mandado a Siquem, donde estaban sus hermanos cuidando sus ovejas, y él fue allí a llevarle provisiones y a traerle un informe para su papá. Es en Siquem donde le quitan la cota de colores, es en Siquem donde lo venden de la noche a la mañana, en espacio de unas horas. La historia de José, la vida de José se cambió para siempre. Es un momento que él fue con cota de colores, con capa de colores, con una camisa hermosa, preciosa. Yo me imagino que él sí iba a comer, él comía bien delicado porque aquella capa no se le ensuciara. Y de momento le quitan la capa y lo venden como esclavo. Así que tú viste cómo Siquem te cambia la vida. Cuando tú estás en el plan del Señor, Dios te va a llevar a Siquem en algún momento de tu vida y tu vida va a cambiar, va a coger otro rumbo. Así que es en Siquem donde lo venden a los madianitas. Así que cuando él está en sus últimos días, él quiere que lo entierren allí donde lo vendieron. Él quiere ir a donde ellos le vendieron. Así que tú tienes que identificar tu Siquem. Y tienes que identificar en cuál de los montes tú vas a estar y cuál bendición o maldición tú vas a proclamar por tu vida. ¿Qué eventos han pasado que tú puedas identificar que ese es tu Siquem? Que ese es el lugar donde Dios te ha llevado para que tú tomes una decisión. Es el lugar donde Dios te lleva para que tú decidas a quién tú vas a servir. Si vas a seguir el rumbo de tus pasiones y de tus deseos. Porque muchas veces nosotros decimos, no, el camino de Satanás, no es el camino de Satanás, es el camino que tú escoges. Tú decides a quién tú se vas a servir, porque si no, cuando viniera el juicio final, juzgarían a Satanás y a ti te declararían inocente porque le echarías la culpa a Satanás. No, quien toma la decisión eres tú. Tú tienes que ir al valle de Siquem y allí en Siquem tú tienes que decirle para qué monte tú vas. Yo voy para el de las bendiciones o yo voy para el de las maldiciones. Yo voy a hacer la voluntad de Dios o voy a hacer lo que a mí me da la gana, lo que yo quiero hacer, porque a mí nadie me manda. Así que yo creo que tienes que identificar cuál evento tú has pasado en tu vida que puedan identificar, caramba, este es el lugar donde Dios me llevó a mí a tomar decisiones. ¿Qué tú tienes que dejar para poder hacer el plan del Señor?
Siquén es el lugar de la decisión. Siquén es el lugar donde tú tienes que poner un altar al Señor. Siquén es el lugar donde tú tienes que enterrar tus dioses. Siquén es el lugar de una nueva partida y un nuevo rumbo en tu vida. Que esta elección que hemos estudiado en el día de hoy te pueda llevar a que tú reflexiones, a que tú busques un tiempo con el Señor, que tú puedas decidirte si tú quieres serle fiel al Señor. Si tú quieres serle fiel al Señor, el Señor se va a encargar de llevarte a Egipto y llevarte hasta el palacio. Vas a pasar pruebas, vas a pasar dificultades, pero en todas ellas Dios está formando tu carácter. No te molestes con las pruebas que te lleguen. No te rebeles en contra de las pruebas que lleguen a tu vida, sino que simplemente embárcate en el plan del Señor y deja que Dios te forme, deja que Dios cambie tu carácter, deja que Dios te convierta en la persona que Él diseñó para el plan que Él tiene con tu vida. Yo sé que eso es lo que te va a dar la mayor felicidad, la mayor bendición en tu vida. Así que Dios te bendiga en esta noche. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y damos gracias al Señor porque sabemos que si lo haces va a ser de grande bendición para tu vida. Así que saca un tiempito para que ores al Señor y reflexiones sobre esta lección del día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te esperamos la próxima semana en el estudio bíblico de la Iglesia de Dios de Monticello. Bendiciones.